Pues antes de darnos a la tarea de estudiar la palabra del Señor y de profundizar en ella, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Señor, te doy muchísimas gracias por poder estar esta mañana aquí en esta tu casa. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón que debíamos venir a escuchar esta palabra que es para nosotros, que es para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón a todo aquello que tengas que decirnos de manera personal a cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Yo quiero menguar como hemos cantado ahora. Yo quiero más de ti en mí y que yo mengue, Señor, para que ahora tu palabra corra, viva y eficaz. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos reflexionando en torno a las parábolas. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de poder, para poder cambiar nuestras vidas, para ayudarnos a vivir. Y las parábolas del Señor Jesús son una fuente inagotable de aprendizaje. Vamos a ir al texto de Lucas capítulo 15, que vamos a leer en su totalidad. Y dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre los hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El hijo le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes en rameras, ¿has hecho matar también el becerro gordo?
Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Mirad, he titulado a esta predicación Teología de las personas perdidas, porque aquí aplicamos la lógica de Dios a las personas que se han perdido o que se pierden, no la nuestra. Y como veremos siempre, la lógica de Dios no encaja nunca con la lógica del ser humano. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas se le ha llamado el Evangelio dentro del Evangelio, a este capítulo 15, porque contiene la quinta esencia de la buena noticia que Cristo vino a traernos. Y es que Dios ha venido a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nosotros, la humanidad entera se había perdido. Tanto la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo surgen de una situación determinada a la que Jesús ya estaba muy acostumbrado, muy acostumbrado. Y era que los escribas y los fariseos se escandalizaban de con quién iba Jesús, con quién se juntaba Jesús, quiénes eran sus acompañantes. Eran, para ellos, para los fariseos, eran la gente de la tierra. Eran la gente, así les llamaban, todos aquellos que no cumplían con los detalles de la ley tradicional y que se suponían que tenían que cumplir con todas las leyes de Moisés, para ellos eran una barrera que no podían traspasar. Decían: no cases a una hija tuya con una persona de la tierra, con un hombre de la tierra, no le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles un secreto, no lo hagas tutor de nadie, ni viajes con él. Fijaos, un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de una persona que era habitante de la tierra, que no era judío. Lo tenía prohibido, en tanto él pudiera, no podía hospedarse allí. Deseaban, un judío estricto decía, fijaos, hay alegría en el cielo por un pecador arrepentido, lo acabamos de leer, ¿verdad? Ellos no decían eso, ellos decían, hay alegría en el cielo por un pecador que se pierde. Fijaos, deseaban de manera cruel la perdición de las personas que ellos consideraban que no eran locuras y santas que debían ser. Así que en medio de este ambiente tan hostil al que Jesús ya estaba acostumbrado, las críticas de los fariseos, Jesús comienza a contarles estas 3 parábolas sobre cosas y personas que se pierden. Cosas y personas que se pierden, y aplica la lógica, la teología de Dios en el discurso para trasladarnos la imagen del reino de Dios. Porque Jesús quiere dejar meridianamente claro que Dios no solo busca al perdido, también lo abraza y lo envuelve. Que el cielo celebra tanto la búsqueda como el regreso de las personas perdidas. Así que comienza con la oveja perdida. Y esto nos dice algo muy importante a nosotros. Todos, absolutamente todos podemos perdernos, todos. En la parábola de la oveja perdida Jesús presenta una imagen sencilla, ya lo hemos dicho muchas veces, las parábolas, Jesús contaba historias sencillas, de imágenes sencillas, de cosas cotidianas, para que la gente entendiera. Y no había nada más cotidiano en la tierra de Judea que un pastor. Había comunidades enteras que dependían de un rebaño. Se perdía una oveja, podía ser el salario de una familia de un mes. Por tanto, era súper importante buscar a su oveja y encontrarla en las mejores condiciones. Así que la oveja es la representación de esa persona que se pierde. Jesús presenta esta imagen sencilla pero profundamente humana. Una oveja que poco a poco se aparta del rebaño. No se perdió de golpe la oveja. La oveja no se perdió de golpe. No salió aquella mañana diciendo, voy a perderme. No quiero estar en el redil. Ella simplemente se desvió. Dio un paso fuera del camino, después dio otro y cuando quiso reaccionar ya estaba lejos del pastor.
ya estaba lejos del pastor. Así puede ocurrir muchas veces con nosotros, con los hijos de Dios. Nadie se aleja de Dios de un día para otro. Nadie nos alejamos de Dios de un día para otro. La distancia espiritual comienza con pequeños pasos, pequeñas heridas que nos sanan, pequeños silencios. Un corazón que se cansa y deja de orar. Una herida en el alma que no se cura. Una mente confundida que comienza a justificar lo que antes combatía. Y sin darse cuenta y sin darnos cuenta, terminamos perdiéndonos. La oveja se perdió por desviarse, porque la oveja perdida de la parábola no representa un animal rebelde ni agresivo, ¿verdad que no? Es una oveja, no es un león, no es un tigre, es una oveja. Las ovejas, de verdad, que son sumamente tontas. Se caen en un palmo de agua y se ahogan. Necesitan escuchar constantemente la voz del pastor para saber dónde están, dónde deben ir. La oveja simplemente se desvió, se apartó un poco del rebaño hasta que quedó sola. Y cuando te quedas solo, hermano y hermana, te quedas vulnerable y te quedas desorientado. Cuando te quedas solo, te quedas vulnerable y desorientado. Y eso es lo peligroso del desvío espiritual. Casi nunca comienza con grandes pecados, casi nunca comienza con grandes pecados visibles. Empieza con pequeñas distancias del pastor, pequeñas, por ejemplo. Primero, pierdes el entusiasmo por la oración. Pierdes el entusiasmo, porque ¿para qué voy a orar? ¿Para qué? Después pierdes el entusiasmo por leer la palabra de Dios. Ya no es prioridad para ti leer la palabra de Dios. Porque ¿para qué? ¿Para qué voy a leer la palabra? ¿Qué tiene Dios que decirme hoy? Si oro y todo sigue igual. Y luego pierdes la comunión con tu iglesia local, con el cuerpo de Cristo. Porque ¿para qué te vas a congregar si ya no oras ni lees la palabra que tienes en común con las personas que están allí en la iglesia? Y poco a poco tu alma se comienza a quedar sola. La oveja cree que todavía, nosotros, cree que todavía controla el camino por donde anda, sabe por dónde va. Pero mientras más se aleja del pastor, más vulnerable es, porque una oveja fuera del redil pierde dirección, pierde protección y pierde cobertura, tanto del Señor como de su iglesia. La iglesia es un paraguas donde estamos todos aquí, cubiertos por la sangre de Jesús. Así que esto tiene una aplicación para nosotros como personas individualmente, como hijos de Dios, y una advertencia muy seria, tanto para cada uno de nosotros como comunidad, como iglesia. Y es que hay creyentes que no abandonaron completamente la fe, que siguen ahí como enganchados al camino, que vuelven de vez en cuando, pero ya han comenzado a desviarse, Todavía vienen al templo, todavía cantan, todavía saludan a los hermanos, todavía ofrendan, pero su corazón ya ha comenzado a caminar lejos del pastor. Eso nos puede pasar a nosotros. A veces el desvío ocurre por cansancio, lo hemos dicho, la vida nos golpea fuerte, y dejamos de buscar a Dios porque tenemos tanto dolor, que no buscamos a Dios con la misma pasión que lo buscábamos antes. La incomprensión del dolor nos aflige, por supuesto, y no encontrar respuestas inmediatas hace que nuestra comunión con Dios se pierda, porque queremos la inmediatez, hermanos. Otras veces es porque estamos heridos. Alguien se sintió ignorado en la iglesia o decepcionado o lastimado dentro de la iglesia, hermanos. Nos lastimamos dentro de la iglesia, Esta es una noticia, si no la sabíais os la digo yo, nos lastimamos dentro de la iglesia. Pero comenzó a aislarse por no querer tratar el problema o no tratar el tema con el pastor o con su hermano. Las distracciones, un corazón que se llena de trabajo, tengo que trabajar, tengo que prosperar, he venido aquí a trabajar, a prosperar, me tengo que centrar en esto. Las preocupaciones, el entretenimiento y los afanes de la vida, que ya no escuchan claramente la voz del pastor. Esas cosas hacen que se distorsione la voz del pastor y dejemos de escuchar. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, escuchamos cualquier cosa, hermanos, Escuchamos cualquier cosa.
En vez de acercarnos más al pastor y buscar su protección, nos alejamos pensando que podemos adentrarnos nosotros solos en el camino de la vida sin él, sin su dirección. Y entonces, miraos qué cosa más curiosa, siempre aparece alguien, ese buen amigo, esa buena amiga, que de manera muy oportuna te dice, es que tú no necesitas a Dios en tu vida, tú puedes caminar solo, ¿para qué te vas a congregar? Tú no necesitas congregarte. Siempre aparecerá esa persona. ¿Qué haces allí? Siempre. Apártate de la iglesia. Apartarse de la iglesia es apartarse del cuerpo de Cristo y es apartarse del redil donde están las ovejas del pastor. ¿Se entiende esto? Es donde estamos las ovejas del pastor. La tragedia es que muchas ovejas se pierden en silencio. Muchas personas se pierden en silencio. Sonríen por fuera mientras por dentro están apagadas y se han apartado. Por eso la iglesia no puede convertirse solamente en un lugar de reunión. Aquí no venimos solo a reunirnos. Esto no es un club social. No. La iglesia tiene que ser esa comunidad que discierne cuando un hermano está en necesidad y necesita de cobertura, más allá de lo que tenga necesidad normalmente. Este hermano está más afligido de lo que acostumbra a estar, este hermano está pasando por esta necesidad, este hermano no está asistiendo a las reuniones, no está asistiendo a las... Hay cosas que a veces nos apartan porque tenemos problemas, hermanos que cuidan de sus padres, que no pueden atender normalmente como antes lo hacían, pero estoy hablando de que no crecemos en la espiritualidad y en la comunión con el Señor de domingo en domingo, que de domingo a domingo hay 7 días por delante que hay que cultivar la relación con el Señor. Jesús notó que faltaba una oveja, Jesús lo notó. Y si Cristo notó la ausencia de una oveja entre 100, la iglesia también debe aprender a notar que una persona, que un hermano se está alejando. Tenemos que discernir esos tiempos en nuestra vida. Porque el corazón del Evangelio no solamente cuidar de las 99 ovejas, no es nuestra labor solamente cuidar de las 99 ovejas, sino salir a buscar a la que se ha perdido, a las personas que antes venían y se congregaban y ya no están aquí, a las que se congregan aquí pero ahora parecen estar lejos. La esperanza gloriosa de esta parábola que nos deja es que la oveja perdida quizá perdió en el camino al pastor, pero el pastor nunca perdió a su oveja. El pastor siempre sabe dónde está su oveja. El Señor siempre sabe en qué punto del camino estamos. Siempre. Ahora Jesús cuenta la misma historia, pero con personajes diferentes y desde otro punto de vista. Nos cuenta la historia, pero sigue hablándonos de lo mismo, de personas que se pierden. La oveja se pierde por descuido, pero el hijo pródigo se pierde, ¿por qué? Porque entró en rebelión con el padre. Se puso en rebeldía contra su padre. El hijo se pierde por rebelarse. Dame la parte que me corresponde. ¿Cuándo se piden las herencias? ¿Cuándo se cobra una herencia? Cuando uno ha muerto. Por lo tanto, tú estabas enterrando a tu padre en vida. Dame mi herencia. Estabas enterrando a tu padre en vida. Esta parábola del hijo pródigo, Jesús no habla de una oveja que se desvía sin darse cuenta. No habla de eso. Ahora presenta a un hijo que conscientemente decide alejarse de su padre. Lo hace a sabiendas de lo que está haciendo, El muchacho se acerca al padre y le dice, dame mi herencia. Quiero tus bienes, en otras palabras, pero no quiero tu autoridad. Quiero lo que tú tienes, pero no quiero tu autoridad. Eso es lo que le está diciendo. Quiero lo que tú puedes darme, pero no quiero vivir bajo tu dirección. Eso es lo que le está diciendo al padre. Y esa sigue siendo la esencia de la rebeldía del ser humano. Siempre. Querer las bendiciones de Dios, ¿verdad? Señor, cuídame. Señor, que todo me vaya bien. Señor, el trabajo. Señor, la familia, mis hijos. Señor. Pero no someternos a su voluntad. ¿No? Esa es la cuestión aquí. Queremos las bendiciones de Dios, pero no al Dios que nos da las bendiciones. El hijo no se fue porque tenía hambre. Se fue porque tenía hambre. Era un hombre rico. Tenía criados, tenía
posesiones abundantes. El hijo no se fue porque tenía hambre, no se fue porque el padre era cruel, porque era un padre amoroso y compasivo. No, se fue porque pensó que lejos de la casa de su padre él tendría una vida mejor. Se fue porque lejos voy a estar mejor, pensó, que aquí. El pecado siempre promete libertad, hermanos. Siempre, siempre promete libertad. Pero termina produciendo esclavitud. Promete placer, pero termina quedándote vacío. Te deja vacío. Te deja vacío. Promete independencia, pero te acaba esclavizando y destruyendo tu alma. Eso es lo que hace. Y lo más peligroso es que el hijo no se perdió inmediatamente. Al principio, ¿qué hacía? Disfrutaba de la gran vida, porque tenía dinero, le había dado el padre todas sus posesiones y se había ido a un lugar y empezó a vivir la vida padre, lo que hoy en día nos quieren vender a todos, ¿no? Come, bebe, acuéstate con quien quieras, sal con quien quieras, vete con quien quieras, haz lo que quieras. Que esa es la mejor vida. ¿Qué haces metido en una iglesia? ¿Qué haces leyendo la Biblia? No, hombre, no. Esa es la verdadera plenitud de la vida. Haz lo que quieras. Al principio parecía disfrutar de esa vida, porque parecía que disfrutaba de esa vida. Había fiestas, había amigos, había dinero, aparente felicidad, claro. Pero tarde o temprano, toda vida lejos del Padre termina revelando una verdadera condición, que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. No pensemos que podemos vivir como queramos sin pagar las consecuencias de cómo vivimos. No, porque nadie puede someterse mucho tiempo, nadie puede estar mucho tiempo fuera de la fuente de la vida. Tú puedes empezar a caminar en un desierto, pero si tú no llevas una cantimplora de agua y tus víveres, no vas a poder cruzar ese desierto. Tú no vas a poder vivir tu vida lejos del Señor, aunque pienses que sí. El mundo sin Dios siempre te dirá que es mejor vivir sin Él. Claro, porque ellos viven sin Dios. Y te dará 1000 argumentos para que te alejes del Padre, pero nunca te va a contar las consecuencias de vivir lejos del Padre. Eso lo va a dejar para después. Eso lo va a dejar para después. Hay un chiste que dice que salió el diablo a hacer campaña por el mundo, a prometer vida abundante, riquezas, buenas juergas, buenos amigos, y entonces empezaron a votarle la gente al candidato, ¿no? Y cuando la gente esta murió y llegó al infierno, aquello era un lugar donde no se podía estar, era horrible. Y claro, la gente le dijo, oye, tú me prometiste, y él le dijo, ya, pero yo estaba en campaña electoral. Ahora la realidad es esta. La realidad que vas a vivir es esta. Nunca te contarán las consecuencias de vivir lejos del Padre. Jesús dice que llegó una gran hambre aquella, porque siempre llega, ¿verdad? Llega el momento en la vida en el que llegan las circunstancias adversas, no todos de color de rosa, no todos son juergas, no todos son... Y los amigos desaparecen, ¿eh? Cuando se te acaba el dinero, cuando se te acaba la juerga, los amigos desaparecen. Y entonces aquel joven que tuvo un día mesa en casa de su padre, termina deseando que comer la comida de los cerdos. Para empezar, un judío que cuidaba cerdos, es que estaba prohibido por la ley. El cerdo era un animal impuro y acabó cuidando cerdos. Y además queriendo comer lo que comían los cerdos y nadie le daba, nadie tenía misericordia, les daba igual si se moría cuidando a los cerdos. Nadie va a tener compasión de nosotros fuera del amor de Dios. Nadie. Nadie va a cuidar de nosotros como un hermano, como una hermana que ore por nosotros, que se preocupe por nosotros. Nadie. Este es el retrato del pecado. Siempre te lleva más lejos de lo que uno pensó que iba a llegar. Siempre acabas haciendo cosas que nunca imaginaste que podrías hacer dentro del pecado, fuera de la cobertura del Padre. Y siempre te va a dejar más vacío de lo que nunca imaginaste. Siempre. Y aquí hay una palabra muy necesaria para nosotros como iglesia. Hay personas que no se alejaron por ignorancia ni por heridas de Dios ni de la iglesia, se alejaron porque quisieron vivir a su manera. Yo quiero vivir a mi manera. Esto no es para mí, yo no necesito a Dios, no, ya he escuchado, ya he oído, no quiero. ¿Sabían lo correcto? Claro,
conocían la verdad porque escucharon los consejos de Dios, pero decidieron caminar fuera de la cobertura del Padre. Y seguramente a estas personas no les va mal en la vida, hablando en términos humanos, ¿eh? Seguramente ya no tienen luchas, porque cuando estás en los caminos del Señor tienes luchas, tienes pruebas, tienes retos, tienen otros problemas, pero acallan su conciencia y viven. Incluso económicamente, socialmente les va muy bien. Pero decidieron de forma consciente alejarse como el hijo de la parábola. No es esa oveja perdida, es conscientemente yo me voy de la casa del Padre. Y aún así la parábola nos revela algo escandalosamente hermoso. Fijaos, el Padre nunca dejó de amar al hijo rebelde. El Padre nunca dejó de amar a su hijo rebelde. Aunque el hijo abandonó la casa, el Padre no abandonó su amor por él. Aunque el muchacho rompió la comunión con el Padre, la relación con el Padre, ¿qué hizo? Si estaba esperándolo, si estaba en el camino y lo vio llegar, es porque salía todos los días a ver si lo veía llegar. Porque Dios no solamente ama al que se desvía como oveja, al que es un poquito descuidado y nos descuidamos en nuestra vida espiritual, y no. También ama al que cae en rebeldía como hijo de Dios. Y quizás lo más poderoso de esta historia ocurre cuando el hijo vuelve en sí. El hijo vuelve en sí. El arrepentimiento comienza cuando una persona reconoce que está lejos de Dios. Ahí comienza el arrepentimiento. Reconozco que estoy lejos de ti, que te he fallado, que te necesito. Ahí es donde comienza el arrepentimiento. El regreso no comenzó en el camino a casa. El regreso del hijo pródigo no comenzó cuando comenzó en su corazón. Cuando dijo, he pecado contra mi padre, volveré y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando el hijo regresó, el padre no salió con piedras en las manos, ¿verdad? Sino con abrazo y con amor y con misericordia. Esta es la gloriosa noticia del Evangelio que, como veis, la lógica de Dios no encaja con nuestra lógica, porque yo estoy segura de que yo no hubiera actuado así. Segura. ¿Por qué? Porque habla del hermano mayor, de cómo reaccionó. Porque habla del hermano mayor. El Señor, Dios, nos restaura. No solamente restaura a los débiles, también restaura a los rebeldes. Los judíos sabían perfectamente que era mejor caer en manos del Dios vivo, y lo podemos leer en la palabra de Dios, que en manos de los hombres, porque los hombres no usamos misericordia, no usamos de amor para nuestros semejantes, no lo solemos hacer. La parábola del hijo pródigo confronta a la Iglesia con una realidad muy incómoda, hermanos. No todos los que se alejan lo hacen por debilidad. Algunos se alejan por decisiones conscientes. Hay personas que conocen la verdad, crecieron en la fe, sirvieron, predicaron, pero en algún momento decidieron que querían irse. Y muchas veces la reacción de la Iglesia hacia ellos, nuestra reacción, no refleja el corazón del Padre que hemos leído. Nos sentimos dolidos, ¿verdad? Y decimos, este hermano ahora va a volver, ¿a qué vuelve? ¿A qué vuelve ahora este hermano? Jesús, en la actitud del hermano mayor, quiere reflejar el corazón de los fariseos. Y nuestro corazón fariseo, que lo tenemos un corazón fariseo, muchas veces también. Los fariseos eran los que en apariencia eran hijos y estaban. Esos eran los fariseos, pero que no se gozaban de pertenecer. Al hijo mayor estaba con el Padre, pero no pertenecía, no se gozaba de estar con el Padre. Todo lo que había allí era suyo también. ¿Se lo dijo el Padre o no se lo dijo? Todo. Si siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, ¿por qué me dices ahora que no reciba a tu hermano? No eran conscientes los fariseos de que todos podemos caer y perdernos. ¿Somos conscientes nosotros de que todos podemos caer y perdernos alguna vez y que todos tenemos derecho a ser restaurados? No solo unos pocos escogidos, todos tenemos derecho a ser restaurados por Dios. Con frecuencia somos rápidos para señalar al que cayó, pero lentos para restaurarlo. Y eso no debe ser así. Convertir el fracaso de alguien en conversación pública, aun cuando debería convertirse en un motivo de intercesión, de orar por él. Eso es lo que tenemos que hacer. El padre de la parábola nunca negó
el pecado del hijo. ¿Lo negó? No, no negó el pecado del hijo, pero tampoco canceló su identidad como hijo cuando volvió. Él regresó, volvió en sí, volvió arrepentido, y eso fue más que suficiente para el Padre. No, seguía siendo su hijo. Y nosotros, aunque nos apartemos, aunque estemos en rebeldía, seguimos siendo hijos de Dios, hijos de Dios. Él seguía siendo hijo, aun cuando estaba lejos, aun cuando estaba lejos. Como iglesia necesitamos tener esa visión pastoral de la que nos habla aquí el Señor Jesús. Y si la hemos perdido, recuperarla. Porque la iglesia tiene que ser un lugar donde se restaure al herido, se acoja al perdido, se perdone al que se fue en rebeldía. Tenemos que hacerlo. Es el corazón del Evangelio que nos enseña Jesús. No justificamos el pecado, ni mucho menos, pero tampoco cerramos la puerta al arrepentimiento. No justificamos el pecado, pero no cerremos la puerta a las personas arrepentidas. Porque hay hijos pródigos sentados hoy en nuestros templos, y yo soy una, Yo soy un hijo pródigo del Señor y una oveja perdida. Yo soy una. Personas que regresaron físicamente, pero todavía tienen vergüenza espiritual. Ayudémoslas a encontrar el gozo de la salvación otra vez, a través de las palabras del Señor. Personas que cargan con culpa, con miedos, con condenación, pensando, después de lo que hice, ¿cómo me va a perdonar Dios? Pues sí, Dios perdona cuando venimos arrepentidos. La Iglesia tiene una responsabilidad sagrada, revelar el rostro y el corazón del Padre. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestras iglesias. No somos llamados solamente a predicar santidad, también somos llamados a acompañar a los que necesitan un proceso de restauración. Estamos obligados a ello, porque restaurar a alguien requiere paciencia, requiere gracia y misericordia. Y el Señor la ejerce con nosotros y nosotros debemos ejercerla con los demás. La misma que Dios ha desplegado con nosotros. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Tenemos que buscar que el Señor nos capacite para poder hacerlo. Como iglesia debemos estar atentos a esta parábola, porque también confronta con nosotros, con los creyentes fieles, que a veces podemos representar el corazón del hermano mayor. A veces podemos representar esa dureza de corazón. Porque a veces el problema no es solamente el hijo que se fue, sino la actitud del hijo que permanece en la casa. Eso tenemos que hacérnoslo examinar como hijos de Dios. El hermano mayor estaba dentro de la casa, pero su corazón estaba lejos del padre. Fijaos, también era una oveja perdida, un hijo pródigo. Por lo tanto, no podía alegrarse de la restauración de su hermano. Y eso puede pasarnos a nosotros, personas correctas, conductas correctas, pero duras de misericordia. Puede pasarnos a nosotros. Podemos tener todas las virtudes de la carne, ofrendar, cantar, asistir, pero no tener las virtudes del Espíritu. Y eso es muy peligroso, porque eso es legalismo. Eso es legalismo. Hemos sacado el Espíritu de Dios de la ley de Dios y hemos convertido solamente en cosas que hay que cumplir y que hacer. Una iglesia sana no solo celebra las conversiones, también celebra las restauraciones. Celebra cuando alguien vuelve a orar, cuando alguien vuelve a congregarse. Celebramos cuando alguien vuelve quebrantado buscando otra oportunidad. Lo tenemos que hacer, porque el Evangelio no es la historia de gente perfecta, hermanos y hermanas, no es la historia de gente perfecta, es la historia de un padre que recibe a hijos imperfectos con gracia abundante. Esa es la historia del Evangelio. Personas imperfectas que vamos a Dios buscando misericordia y gracia abundante. Y el Señor nos recibe. Quizás la pregunta que esta parábola le hace hoy a la Iglesia es que cuando el hijo pródigo regrese, ¿qué regresará? ¿Encontrará brazos abiertos? ¿Encontrará misericordia o encontrará juicio por parte nuestra? Esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. Así que para concluir, hermanos y hermanas, concluyo con esta exhortación pastoral. Al mirar estas dos parábolas juntas, entendemos algo profundamente terrible, pero a la vez muy consolador.
que todos podemos perdernos, pero ninguno está fuera del alcance ni de la cobertura del Señor. La oveja se perdió por desviarse, ¿verdad? Y el hijo pródigo se perdió por rebelarse. Pero los dos estaban perdidos, los dos. Uno representa la debilidad humana, la oveja representa la debilidad humana, y el otro representa la dureza y la rebeldía de corazón que tenemos. Pero ambos tienen algo en común, el amor perseverante de Dios en sus vidas, aunque ellos no lo acabaron de entender o no lo acababan de entender. El pastor salió a buscar la oveja y el padre esperó el regreso del hijo. Porque el corazón del Evangelio no es la condenación del perdido, sino la alegría de celebrar cuando alguien vuelve a casa. Jesús contó esta parábola delante de los fariseos que se escandalizaban de ver con qué gente se juntaba Jesús. Quizás a nosotros nos dé vergüenza que nos vean entrar en la iglesia, o que nos asocien con gente de aquí de la iglesia, o que te asocien con que lees la Biblia todos los días. Quizás hay gente que se va a escandalizar de nosotros siempre, pero es Dios el que nos ha acogido, el que nos ha abrazado y el que nos ha dado su misericordia y su amor para poder vivir. Y tenemos que orar por esas personas que están perdidas como las ovejas que no han encontrado aún al pastor que guíe sus vidas. Todavía existe el peligro de convertirnos en personas expertas en doctrina, pero pobres en misericordia. Ese es el peligro que corremos también muchas veces. A veces solemos señalar el pecado, pero no sabemos abrazar al arrepentido. Por eso, esta parábola no solamente es para los que están lejos, sino para los que estamos aquí, en la casa del Señor, que somos los hijos, que estamos ahí. Porque podemos venir cada domingo y aún estar lejos del Señor, como la oveja. O podemos vivir fielmente, servir fielmente a la iglesia, pero tener un corazón endurecido con el hermano, como el hijo mayor le pasó. Así que esta predicación nos llama a examinarnos delante del Señor. Y quizás hay ovejas cansadas aquí, en esta iglesia, personas heridas que están espiritualmente frías, que todavía sonríen por fuera, pero que por dentro se sienten lejos del pastor. Puede que haya personas así. Y quizás también haya hijos pródigos, personas que saben que tomaron malas decisiones, que se alejaron conscientemente del Padre, que sienten culpa, que sienten vergüenza y piensan que no hay lugar para ellas de vuelta a la casa del Padre. Puede que aparezcan personas o que hayan personas aquí en esta iglesia. Pero el mensaje de Lucas 15, el mensaje que nos quiere dejar el Señor hoy, sigue siendo el mismo entonces que ahora. Todavía hay un pastor que busca, todavía hay un padre que espera y todavía hay gracia para volver a los caminos del Señor. Como iglesia tenemos que decidir qué espíritu vamos a representar. El espíritu del pastor que sale a buscar, el espíritu del padre que abraza o el espíritu del hermano mayor que juzga desde lejos. Porque una iglesia sana no solamente presume de perfección, que no deberíamos presumir, es la que refleja el corazón redentor de Cristo. Esa es la iglesia verdaderamente sana. Hoy Dios nos llama a volver a tener compasión por el perdido, porque somos los hijos mayores que estamos aquí. A dejar de normalizar la frialdad espiritual, a buscar, a salir, a buscar al que se apartó y a recordar que hoy, si hoy pertenecemos y estamos aquí, no es por nuestros méritos, hermanos, es porque el pastor salió a buscarnos un día y es porque como hijos pródigos también conocimos un día la palabra del Señor, nos apartamos y nos dimos cuenta de que al lado del Padre era el mejor lugar donde vivir. Quizás hoy en el cielo están esperando solo una cosa, que alguien vuelva a casa, que alguien vuelva al redil. Porque cuando una oveja es encontrada, todo el cielo se alegra. Y cuando un hijo vuelve, el Padre corre a abrazarlo. Amén. Pues nos vamos a despedir con una doxología preciosa. Voy a pedir que paren el vídeo porque vamos a poner una canción.